a comenzar. Listo. Bueno, ya me presentaron y el tema a convocar hoy es de neumonía adquirida en la comunidad en pediatría. Eh, Contarles que hay una guía de manejo de neumonía adquirida en la comunidad en la población pediátrica del hospital que está en vías de finalizar su elaboración, así es que esperamos prontamente que pueda estar disponible para todos los que quieran leerla. Y los contenidos de esta presentación van a ser hablar un poco de definición de neumonía adquirida en la comunidad, que es algo bien corto, epidemiología, que eso es algo más extenso y bastante interesante de comentar, el diagnóstico y el tratamiento, que es uno de los temas también polémicos y importantes a que queden bien claros. Decirles que existen unas recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento antimicrobiano de la neumonía adquirida en la comunidad en pediatría, que fue publicado el año 2019 en la revista chilena de infectología por el Comité Antimicrobiano, y es una revisión extensa con literatura actualizada y que no ha cambiado mucho las directrices desde el 2019 hasta ahora, y que los invito a que puedan revisar en el momento que amerite y que quieran consultar. Como definición, la neumonía, la definición es algo súper simple, que es un conjunto de signos y síntomas de una infección aguda del parénquima pulmonar en un individuo que adquirió la infección en la comunidad. Y esto se los recalco porque eso es un antecedente a tener en consideración. La neumonía ha sido la principal causa de mortalidad entre los 28 y los 5 años en Chile, y sigue siendo así, pese a que ha disminuido bastante su incidencia. Corresponde al 52% de los ingresos hospitalarios menores de 2 años. Probablemente esto se debe fundamentalmente a patologías virales a este grupo de edad, y que ha cambiado en el último año sobre todo, que les contaré por qué. Y es una de las entidades clínicas que es responsable de uno de los mayores consumos de antimicrobiano, y con todas las consecuencias que pueden llegar a largo plazo en pediatría, como patologías metabólicas, todo este estado inflamatorio que puede llevar también a diabetes mellitus tipo 2, a atopía, a enfermedad inflamatoria intestinal, y por otro lado, de la situación ya comunitaria y más global, el problema de la resistencia antimicrobiana. ¿Qué hitos importantes ha tenido para la pediatría las vacunas o los anticuerpos mononucleales? Eh, Contarles que en el año 96 comenzó la vacuna del hemófilo influenza de tipo B. Después, el 2011, la neumo 10 valente. Después, el 2016, se incorpora mediante la Ricarte-Soto el palivizumab en grupos de riesgo, pero el palivizumab comenzó como proyecto piloto el 2008, y entre el 2009 y el 2015 comenzó su incorporación progresiva. El año 2017 hizo un cambio en la neumococo 10 valente a la 13 valente, y además se incorporó la DPTA en embarazada, principalmente para transferir anticuerpos durante el embarazo, para que ese recién nacido estuviera protegido contra pertussis. Y el gran hito final ha sido la incorporación del nirsevimab el año pasado. Esto ha provocado favorablemente la vacuna de hemófilo influenza una disminución progresiva y abismante a través de los años que se ha mantenido de esta bacteria en enfermedad invasiva. El neumococo no ha tenido mayores variaciones, ha disminuido fundamentalmente, más que la incidencia, la incidencia de neumonía que se tenga que hospitalizar y neumonía grave en la infancia. Y esto probablemente la incidencia en general no ha tenido muchos cambios, debido a que después de utilizarse la 10 valiente empiezan a aumentar los serotipos que no están incluidos en la vacuna, y lo que está pasando ahora también con la 13 valente, que han aparecido otros serotipos, pero además recordar que la 13 valente, que está incorporado la 3A y la 19A de serotipo,
El primero, el serotipo 3, es invasor por sí solo, independiente que uno esté inmunizado contra este serotipo, y el 19A funciona más o menos similar. Y con respecto al Nirsevimab, fue un hito realmente impresionante. Aquí vemos las curvas de niños hospitalizados por virus sincicial, ya sea del año 2019, el año 2022 y el año 2023, y vemos cómo el 2024 tuvo una disminución absolutamente significativa que persistió durante todo el 2024, con una mortalidad que llegó a cero y con una disminución de las hospitalizaciones realmente abismante. Las etiologías de la neumonía adquirida en la comunidad fundamentalmente están seccionadas de acuerdo a los grupos etarios, y así vemos como en los recién nacidos siempre tenemos que pensar en etiologías que incluyan aquellas bacterias que se transmiten por el canal del parto, y en eso la más importante es el Streptococcus galactiae, seguido de la Escherichia coli, que son las principales bacterias involucradas en todo tipo de infecciones en recién nacido. Pero no podemos desconocer que es muy importante el virus sincicial y el rinovirus, que pese a que puede ser una patología que podemos decir que es del resfrío común, en los recién nacidos el rinovirus puede comportarse de forma muy severa, muy grave, hospitalizando y llegando a requerir ventilación mecánica para este grupo, sobre todo si son prematuros. Entre el 1 y 3 meses, las patologías virales son las más frecuentes hoy en día, con la disminución impactante del uso del Nirsevimab y por ende de la disminución del virus sincicial. Probablemente vamos a tener en los próximos años el alza de otras patologías virales, y ya estamos viendo en algunos centros cómo el rinovirus está tomando importancia en este grupo etario, y por lo cual vamos a tener que ponerle atención. De las etiologías bacterianas, aquí entran a un cambio epidemiológico importante de la etiología con respecto a recién nacidos, porque aquí son niños que ya están más expuestos a la comunidad y que aún no están vacunados contra ciertas bacterias como el hemófilo y el neumococo. Por ende, toman importancia estas dos bacterias, sobre todo el neumococo, que sigue liderando. Y también no tenemos que desconocer la Bordetella pertussis, ya que los anticuerpos que se traspasan vía materna por la madre inmunizada duran aproximadamente hasta el segundo tercer mes por nacido. Por ende después Bordetella queda un poco descubierta y tenemos que poner la atención, sobre todo que dentro de Latinoamérica hay varios países que están en brote, como Colombia y Argentina. Entre los 4 meses y 4 años siguen también habiendo y predominando patologías virales, pero aquí ya cerca de los 3, 4 años ya empiezan a tomar importancia un poco más las patologías bacterianas, que persisten siendo la mayoría las mismas del grupo etario anterior y liderando el neumococo. En la etapa escolar, el neumococo absolutamente lidera el tema, y ya empiezan a aparecer otras etiologías como el micoplasma y el Streptopiógenes, que tiene como una cápite especial porque post pandemia hubo un aumento significativo de las etiologías bacterianas invasoras, no solo por Streptopiógenos, sino que por neumococo, y el Streptopiógeno ha sido un problema en los últimos 2 años. Y en los mayores de 10 años también sigue siendo importante el neumococo, pero ya también toma más importancia el micoplasma. Y como les decía, también el estrepto grupo A ha ido adquiriendo importancia. Las etiologías virales también pueden ocurrir en estos dos grupos etarios, escolares o mayores de 10 años, solamente que su incidencia es un poquito más baja y menos importante. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar del punto de vista clínico y de laboratorio la etiología viral versus la bacteriana? En la bacteriana vemos que tiene rango amplio etario, lo podemos ver en todas las edades, fundamentalmente, a diferencia de la viral, que predomina en lactantes y en la edad preescolar.
Habitualmente la etiología viral en el niño tiene fiebre alta sostenida o aparece tardíamente en el contexto de una infección viral que se sobreinfecta, a diferencia de la patología viral que tiene fiebre inicial y posteriormente se hace afebril. En la bacteriana vemos una consolidación pulmonar clara y en la viral predominan más bien sinología obstructiva. Y así vemos la radiografía con consolidación en la bacteriana, intersticial en la viral. Habitualmente la PCR es muchísimo más alta en la bacteriana y es más baja en la viral, a excepción del adenovirus que sabemos que cursa con una PCR habitualmente alta y es como un poco, tira por el desvío el diagnóstico. La bacteriana tiene más bien una leucocitosis con neutrofilia y la viral puede tener leucocitos normales con tendencia a que haya más porcentaje de linfocitos. Neumonía severa está definida por criterios mayores como la necesidad de ventilación mecánica invasiva o no invasiva en forma aguda, shock refractario a fluidos, hipoxemia, altos requerimientos de oxígeno, y los criterios menores como taquipnea, apnea, aumento del trabajo respiratorio, infiltrados multilodares, alteración del estatus mental, neurológico, hipotensión, etcétera. ¿Por qué se los menciono? Porque independiente que haya una neumonía severa y que tenga que ir a hospitalizarse a una unidad intensiva, si es una neumonía que viene de la comunidad, uno igual tiene que pensar en las etiologías de la comunidad. No porque sea severa y caiga inmediatamente a UCI, uno tiene que pensar que hay que cubrir contra etiologías intrahospitalarias. Eso es un mal concepto. Es decir, una neumonía adquirida en la comunidad puede cursar como una neumonía severa, pero sigue siendo una neumonía adquirida en la comunidad. El diagnóstico, lo más importante del punto de vista etiológico y de saber cómo enfrentar, es saber la clínica y los antecedentes, sobre todo epidemiológicos. Saber que hay factores de riesgo en los niños como el hacinamiento y hay estudios muy completos y una gran cantidad de estudios que lo confirman, que la exposición al humo de tabaco influye muchísimo, sobre todo como fumador pasivo. Muchas veces se compartía a los padres de que si fumaban, disminuyeran el hábito tabaco o fumaran fuera de la casa, pero eso no es suficiente porque se ha comprobado incluso que padres que hacen eso, se ha encontrado nicotina, niveles de nicotina en orina de esos hijos, porque hay otras formas en las cuales pueden adquirirla, si no hay un buen lavado de mano o si no hay un cambio de ropa porque se impregna en la ropa y en todo lo que es, en el fondo, eh, se sugiere lavado de mano, lavado de dientes de esos padres, porque si no, igual finalmente terminan habiendo una contaminación y adquiriendo esa nicotina los lactantes. Contaminantes intradomiciliarios, sobre todo en aquellos lugares más rurales donde muchas veces utilizan calefacción intradomiciliaria, el mismo humo de tabaco también puede ser un problema. Los factores perinatales y nutricionales, sabemos que el bajo peso, la obesidad influyen de forma más severa en la neumonía, y factores perinatales, en el fondo, si ha estado hospitalizado el primer mes de vida, si es un niño prematuro, qué terapias ha recibido, etcétera. Y los factores sociales y factores médicos, en general, si es un paciente de caso social que no tiene los cuidados necesarios, si es un paciente que no recibió lactancia materna también tiene más riesgo, etcétera. Ahora, con el respecto del diagnóstico de laboratorio, los hemocultivos sabemos que tienen un bajo rendimiento, solo un 2 o un 4% pueden ser positivos y que tendrían mayor rendimiento y mayor sensibilidad en casos de neumonía complicada. Aquí toma mucha relevancia el diagnóstico por biología molecular, ya que, como sabemos, gran parte de las neumonias o de los cuadros respiratorios de los niños son virales. Y acá en el Hospital Carlos Van Buren contamos con biología molecular que podemos detectar etiologías virales, todas las que ustedes ven ahí, pero también etiologías
bacterianas, lo cual nos ayuda muchísimo a poder definir el diagnóstico de este paciente. La radiografía de tórax no se tiene que pedir de rutina, habitualmente no tiene que estar dentro del combo de este paciente que evaluamos, porque mucho lo podemos hacer con el examen físico. Y ¿en qué momentos uno pide radiografía de tórax? Cuando hay una evolución clínica desfavorable, cuando hay sospecha de complicaciones o diagnósticos alternativos como aspiración de cuerpo extraño, neumotórax, etcétera, o cuando es un paciente que definitivamente vamos a tener que hospitalizar. Ahora, con respecto a la terapia, ¿cuál es la mejor indicación terapéutica? Esto se tiene que basar muchísimo en el diagnóstico, el análisis etiológico que va a depender mucho de la epidemiología y de los antecedentes de la historia clínica que podamos recabar, y por ende, si indicamos un tratamiento antimicrobiano, ¿qué es lo que debo ocupar? La premisa es que tiene que ser un tratamiento antimicrobiano de menor espectro, evitar por sobre todo el uso de cefalosporinas y tiene que tener una duración adecuada. Acá en Chile está la vigilancia de varias patologías bacterianas invasoras y dentro de eso está el Streptococcus pneumoniae y les presento este informe que es lo único que pude recabar de lo que está dentro del ISP hasta este momento, no hay una actualización y vemos cómo si esto lo dividimos por distintos grupos etarios, vemos que la resistencia es muy baja en todos los grupos etarios y sobre los 15 años es un 0%. Pudiera aparecer algún pequeño bajo grado de resistencia en los menores 5 años, pero en general hay que tener el concepto que la susceptibilidad del streptoneumonia en patologías no meningias es prácticamente un 100%. ¿Qué pasa con el hemófilo? Aquí es donde sí encontramos mayores grados de resistencia, llegando al 2022 de un 31%, por lo cual nuestra alternativa inicial no sería la ampicilina o la amoxicilina, sobre todo que sabemos que pueden tener beta-lactamasas positivas y sí tenemos la tranquilidad que la ceftriaxona y la cefalosporina tercera generación en general tienen un 100% de susceptibilidad y del punto de vista de terapia oral podemos usar también tranquilamente el amoxiclavulánico. Entonces, yendo más a la literatura más de peso, les voy a presentar algunos papers que, si bien no son tan nuevos, es lo que se ha hecho de mejor calidad y es lo que se han basado distintos estudios más posteriores con respecto al uso de la terapia de amoxicilina y las dosis. En este estudio, que fue un gran estudio de más de 800 pacientes, los randomizaron a dosis estándar o a doble dosis. La dosis estándar eran de 45 miligramos por kilo día y la doble dosis de 90. Y vieron que un 4,5% en la dosis estándar versus un 5% en la doble dosis tuvieron una falla terapéutica. Y no hubo diferencias significativas en recaídas en los 14 días. Por eso y por ende, la dosis estándar de 45 miligramos por kilo día sería correcta para la neumonía en niños. En este otro estudio, que fue multicéntrico randomizado de no inferioridad de 28 centros de Reino Unido, que enrolaron también más de 800 pacientes desde los 6 meses en adelante, vieron como outcome primario la necesidad de retratamiento dentro de los 28 días después de haber tenido el diagnóstico de neumonía y vieron que dosis bajas de amoxicilina no fueron inferior a dosis más altas en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Ahora la frecuencia, con respecto a las frecuencias, habitualmente usamos las dosis divididas cada 8 horas, sin embargo,
poco a poco empezó a salir literatura que podía usarse 2 veces al día, lo cual del punto de vista pediátrico era bastante favorable y práctico, ya que muchas veces es un tema estarle dando jarabes tan frecuentes a los niños, independiente que sea un tratamiento acortado. Y este estudio evaluó dosis de 25 miligramos por kilo dosis cada 12 horas, o sea, 50 miligramos por kilo día versus 15 miligramos por kilo dosis cada 8 horas. Y se vio que la amoxicilina tenía una farmacocinética favorable administrada cada 12 horas. Y este otro estudio que también evaluó neumonias no severas, adquirida en la comunidad en niños entre 2 y 59 meses, que fue randomizado también, con más de 800 pacientes también, tampoco tuvo diferencia en falla terapéutica si era dado 2 veces o 3 veces al día. ¿Qué otras alternativas de tratamiento tenemos? Está la cefalosporina de tercera generación, es oral, eh, pero no tiene beneficios en cobertura frente al uso de amoxicilina clavulánico, si es que pensamos en una etiología como hemófilo influenza. La esquinolona, en el caso del paciente pediátrico, el ISP no lo aprueba en su uso bajo de 18 años de edad. Y lo más importante es que no hay que dar macrólidos para el neumococo. Y considerando que el neumococo es la etiología bacteriana más importante, la neumonía adquirida en la comunidad en pediatría, eh, ten, tengo que mostrar que en el fondo los grados de susceptibilidad a las distintas edades pediátricas en total llega hasta un 70%, o sea, podemos tener hasta un 30% de resistencia. Ahora, con respecto a la duración del tratamiento antibiótico, esta es una revisión sistemática y un metaanálisis, por ende es en un artículo de bastante buena calidad metodológica, y en este artículo se comparó un tratamiento de 3 a 5 días con uno de 7 a 10 días mayores de 6 meses. Se incluyeron RCT, que en el fondo se enfocaban solamente en tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad ambulatoria. Fueron 4 estudios randomizados con más de 1.500 niños, y el objetivo principal fue ver si el curso de 3 a 5 días era igual de efectivo y seguro que la duración más prolongada de 7 a 10 días. El outcome principal fue falla del tratamiento, que fue definida como necesidad de retratamiento u hospitalización al mes posterior a la randomización, y el outcome secundario fueron los eventos adversos relacionados al antibiótico. Y vemos que con respecto al outcome primario no hubo diferencia significativa en ambos grupos, ya sea el tratamiento acortado o el tratamiento más largo, y tampoco en los outcomes secundarios. Por ende, el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en pediatría debiera ser de primera línea la amoxicilina, 50 miligramos por kilo día cada 12 horas. Ahora, en aquellos pacientes hospitalizados, en neumonias no severas, pero que por algún motivo tengan que hospitalizarse, el primer mes de vida, por las etiologías que involucran el canal del parto, debiera darse ampicilina más cefotaxima. Pero rápidamente uno podría desescalar y dejar solo ampicilina de acuerdo a la evolución clínica y a cómo se va comportando el cuadro clínico. En pacientes ya sobre el mes de vida se podría usar solo ampicilina. Hasta los 4 años podría usarse ampicilina también, pero eventualmente ya a los 3-4 años uno podría usar penicilina, que es lo ampliamente recomendado en los mayores de 5 años. Ahora voy a mencionar una cápita especial, básicamente por algo local que ocurre acá en el Hospital Carlos Van Buren, que han habido casos de sospecha de infección por Staphylo aureus, con pacientes confirmados por Staphylo aureus. Entonces, ¿en qué pacientes tenemos que pensar agregar la cloxacilina en caso que tengamos esta sospecha? En pacientes hospitalizados fundamentalmente, cuando hay consolidaciones cavitadas, cuando hay un empiema no purulento en etapas iniciales, o cuando hay una progresión clínica rápida sin foco infeccioso claro. Y las dosis recomendadas son las que están puestas ahí, que son de 200 miligramos por kilo día endovenoso. Ahora,
Este otro acápite también lo quise poner acá porque pese a que estamos hablando de neumonía adquirida en la comunidad, han ocurrido casos acá de neumonía adquirida en la comunidad hospitalizados que han terminado siendo estafilococo meticilino resistente. Entonces, en aquellos pacientes, lo que uno tiene que tener muy presente son los antecedentes epidemiológicos. Hay ciertos sectores o localidades dentro de nuestro país, sobre todo donde hay una gran cantidad de inmigrantes, que hay mayor cantidad de estafilo resistente a meticilina. Tenemos algunos países vecinos que tienen mayor incidencia de esta bacteria, como son Colombia, Argentina, Uruguay, también Venezuela. De hecho, hay un grupo de pacientes, hubo un clúster de pacientes con infecciones severas, neumonía y fallecidos con estafilometicilino resistente en Rancagua el año pasado. También estos pacientes cursan con rápida evolución a la gravedad y con rápida evolución a tener más de un foco clínico, con presencia de necrosis pulmonar, con falla de tratamiento a la cloxacilina, si es que inicialmente se inició por sospecha de un estafilococcus aureus. Y obviamente en estos pacientes, en los casos que han habido acá en el hospital en pediatría, ha habido aislamiento confirmado en hemocultivo. Y el tratamiento recomendado en estos casos es la vancomicina de 40 a 60 miligramos por kilo día, que puede ser dividido cada 6-8 horas dependiendo de la edad del paciente y ajustado por niveles séricos. Y lo que sí tengo que decirles es que esto no es de entrada, o sea, siempre, siempre, hasta ahora lo más importante es el neumococo y el tratamiento de elección es la amoxicilina, y en el niño hospitalizado penicilina y en los más pequeños ampicilina, que esto hay que tenerlo en consideración, sobre todo acá en nuestro hospital, que hemos tenido casos de estas etiologías y que han sido de manejo inicial con poca sospecha diagnóstica inicial. Entonces, como conclusión, el principal desafío de la neumonía adquirida en la comunidad es el diagnóstico adecuado. Recordar que el neumococo es la etiología bacteriana más frecuente y sigue siendo muy sensible, que hay varios trabajos que confirman que se puede dar amoxicilina 50 miligramos por kilo día cada 12 horas, incluso por 5 días, como lo mostré anteriormente, y es lo que recomienda el consenso de la Sociedad Chilena de Infectología, del grupo de antimicrobiano. Y el tratamiento hospitalizado en neumonía no severa puede ser amoxicilina, incluso aunque esté hospitalizado, penicilina, ampicilina por 7 días. En neumonias más severas puede ser ampisulbactam, cefalosporina tercera generación. Y como localmente tenemos sospecha de tener pacientes con estafiloaureo, en ocasiones meticilino resistente, tenemos que darle el tratamiento antibiótico pertinente en esos casos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandoval. Tenemos consulta del público. Yo veo aquí unas consultas de María Eliana Vallejos. La doctora María Eliana Vallejos dice, las neumonias virales en escolares, no nombró rinovirus y el agente que hemos visto este año, porque yo lo nombré dentro de las etiologías virales en la presentación, o sea, no lo nombré, quedó mencionado en la presentación, no lo nombré específicamente porque en escolares en general no se comporta tan mal como en los lactantes, entonces me especifiqué justamente en los lactantes. Ahora, ¿por qué hemos visto más este año rinovirus? Es por lo que mencioné, porque pese a que el grupo etiológico vacunado con nirsevimab fueron los lactantes, en el fondo lo que ha provocado eso es que hay una disminución en el fondo del grupo que más tiene enfermedad por virus sincicial. Entonces está como habiendo como una transferencia epidemiológica hacia otros virus.
y como no han habido hospitalizaciones por virus sincicial, lo más probable es que uno empiece a ver de a poco otras etiologías. El metaneumovirus, el rinovirus es lo que se espera que puedan aparecer como otros agentes etiológicos. No sé si respondí a la pregunta, doctora Vallejos, o iba a algo más específico. ¿Está sin audio, doctora? Ah, ya, ahí sí. Sí, hola, buenas tardes. Sí, lo que pasa es que la duda que yo tenía era que este año casi, yo diría, el 80% de los escolares que hemos ingresado con crisis asmática severa son, y que han ingresado en SINAF, son rinovirus. Entonces, por eso me asaltó la duda de que no lo vi nombrado en el grupo escolar, porque este año, lejos del rinovirus, se la ha llevado con los niños asmáticos y los niños asmáticos que han estado, digamos, de cuidado. Por eso me llamaba la atención. Sí, es lo que probablemente se va a ver, porque es lo mismo que ocurrió en lactantes más pequeños y son los que en el fondo se han hospitalizado por esa misma etiología. Y esto es solamente un cambio epidemiológico debido a que bajamos la frecuencia de un virus gracias a una medida súper efectiva, pero empiezan a tomar como importancia epidemiológica solamente por una cosa ecológica en el fondo, empiezan a tomar más importancia otros virus. Solo por competencia ecológica que acaba uno, el otro se hace más importante y más frecuente. Ahora, la explicación así fisiopatológica de base no se tiene clara, pero es habitualmente lo que sucede y lo que como infectólogo esperamos que sucediera, que iban a empezar a aparecer otros virus tomando la delantera. Okay. Hay dos consultas en el chat. Ya, acá Andrea Cuevas creo que viene ahora. Andrea Cuevas dice, en caso de neumonias por influenza, ¿cuáles son los criterios para indicar oseltamivir, tanto para pacientes que se van a tratar como ambulatorios o como hospitalizados? En general, el oseltamivir está indicado para la influenza A, muchas veces se usa la influenza B, pero no tiene en el fondo sustento, ya que no actúa en la influenza B y debiera utilizarse en pacientes de los grupos de riesgo habituales que está en la guía del MinSal, que son pacientes con inmunodeficiencias, pacientes con patologías respiratorias de base, cardiópata, oncológico, y debe ser dentro de las primeras 72 horas porque después no se ha visto que tenga una cura efectiva, que vaya a hacer algo más de la evolución normal que va a tener el virus, la influenza, si es que no se le da tratamiento. Acá, doctora Melissa Villagrán, ¿cuál es el proceder frente a un infante que no mejora posterior al tratamiento con amoxicilina por 5 días en ambulatorio? Es que va a depender un poco qué es lo que uno dice que no mejora. No mejora ¿por qué? Porque persiste febril, no mejora ¿por qué? Porque persiste con tos. ¿Cuál es el signo y sintomatología que tiene? ¿Por qué se define que no mejora? Pero habitualmente si uno está pensando del punto de vista que es una etiología bacteriana que no está siendo efectiva la amoxicilina, habitualmente uno de entrada no les pide radiografía, entonces el proceder siguiente es ver si la neumonía se complicó y hay que tomarle una radiografía. Y obviamente otro tema que puede ser en paralelo es que tenga una coinfección viral y eso también puede dar persistencia de sintomatología y no una mejoría clara con el antibiótico. Daniel, gracias Daniel. Te quería preguntar específicamente con respecto al SARM, ¿por qué vancomicinas versus otros agentes como clindamicina o linezolid? Ya, mira, en verdad esto yo te encuentro razón. Si tú estás pensando que es mejor clindamicina o linezolid, yo creo que es un buen punto como discusión entre infectólogos, pero lamentablemente o favorablemente no lo sé, en las guías
dice hasta hoy en día que la primera elección es vancomicina, no es por otra cosa, no tiene otro sustento, pero sí, yo creo que podríamos discutirlo internamente absolutamente, pero no tiene otro sustento, porque sabemos que la vancomicina no llega bien a pulmón y todas las mil cosas, es solo por un tema que todas las guías y los expertos la recomiendan, nada más. Luis Palmar. En el grupo etario donde neumococo y hemófilus son los gérmenes más comunes, ¿cómo decidir si usar amoxia o cefalosporina ante los resultados PCR homocultivo? Siempre hay que partir con amoxicilina, porque siempre el más importante va a ser el neumococo, independiente que en el grupo etario uno pueda creer que pueden calzar ambas bacterias. ¿Por qué? Por la explicación que di de las vacunas. O sea, la carga de hemófilo en general, es muchísimo más baja que el neumococo. Ahora sí, en ese grupo etario que está descubierto por las vacunas, eventualmente adquiere importancia, pero no significa que es la principal causa, sino que está muy por debajo del neumococo igual. Así que frente a eso, por sobre todo, igual hay que partir con ampicilina. Andrea Cuevas, en caso de no respuesta a amoxicilina y habiendo descartado sobreinfección viral y complicaciones como derrame pleural, en la radiografía se recomienda aumentar la dosis de amoxicilina o se recomienda escalar terapia. Bueno, si uno está sospechando que en verdad hubo una falla del tratamiento a una neumonía bacteriana, pensando en que inicialmente quiso tratar un neumococo y probablemente no era un neumococo y a lo mejor era un hemófilus, productor de beta-lactamasa, o una moraxela, que también son 100% productores de beta-lactamasa, en ese caso es mejor pasarse a amoxiclavulánico. Hace años atrás, unas décadas, se decía que era mejor aumentar las dosis de amoxicilina, pero con los datos en los trabajos demostrados que en verdad no hay inferioridad con respecto al dar dosis más baja o dosis más alta. Yo creo que aquí claramente uno se tiene que pasar a la siguiente línea. Eso, no sé si hay alguna otra duda. Apareció recién. Sí, doctor Rodrigo Valda, ¿cuál sería la terapia que recomendaría para paciente alérgico a la penicilina por NAC o por estreptoneumonía? Ya, súper buena pregunta. Yo no la quise incluir para no demorar más del tiempo que tenía estipulado, pero en el caso de una alergia que no sea una anafilaxia, uno puede usar cefalosporina. Y cuando es una anafilaxia, uno debería usar levofloxacino. Esa sería la terapia. Hay algunas recomendaciones que dice que se puede usar macrólidos, pero en verdad macróleo que deja aquí en Chile, en nuestra realidad local, descubierto el neumococo, es mejor usar quinolonas como el levofloxacino. Doctora, y en ese caso, ¿por qué no cipro? ¿Por qué leo el tiro? Es que el ciprofloxacino es un antibiótico que no cubre muy bien los estreptococos, en este caso el neumococo. Tiene cobertura contra los cocáceas gram positivas, pero tipo estafilococo. Y en el caso del levofloxacino cubren bien, muy bien todas las etiologías involucradas en la patología de neumonía en general. Entonces, y llega súper bien a pulmón. Además, está la formulación más fácil del punto de vista pediátrico, y el ciprofloxacino está como indicado primera línea, más que nada a bacilos gram negativos. Ese es como su punto fuerte y sobre todo las pseudomonas. Ya. Y acá no hay conflicto en usar levofloxacino menores de 18 años, no hay conflicto. Yo sé que hay problema de las quinolonas y lo mencioné también, que no es de primera línea, por esto mismo que el ISP
manifiesta en su recomendación. Sin embargo, cuando hay una anafilaxia es el antibiótico de elección. No tenemos otra posibilidad, es la mejor terapia que le podemos ofrecer a ese paciente y hay dosis incluso recomendadas para mayor y menores de 5 años y como existe probabilidad de alargamiento del QT demostrado en adultos, pero no en niños, lo que se recomienda es hacer un electrocardiograma pre-tratamiento y terminando, finalizando el tratamiento o intratratamiento. ¿Alguna última pregunta? La doctora Rina Salcedo tiene una pregunta ahí en el chat. ¿A qué dosis usaría la levo en niños? En los menores de 5 años se recomiendan 20 miligramos por kilo día y en el mayor 10 miligramos por kilo día. Eso más o menos son las recomendaciones que están establecidas. Ah, perdón. En el menor de 5 años 20 miligramos por kilo día y en el mayor 10 miligramos por kilo día. Igual pueden encontrar dosis diferentes en los niños mayores de 1 mes. Está establecido a veces dar entre 16 y 20 miligramos por kilo día. Eso lo pueden hablar con algún QF directamente, pero en general las dosis pediátricas que manejamos son esas que le dije al principio. Parece que no hay más preguntas. ¿Puedes repetir la posología de la ampicilina se mantiene? Sí, la posología de la ampicilina se mantiene la misma. Puede ser de 150 a 200 miligramos por kilo día. Ya, aquí hay otra pregunta. Voy a esperar. ¿Los gérmenes atípicos cómo se han comportado según sensibilidad? Esa es la pregunta, según sensibilidad. Según su aislamiento. Es que no hay reportes, hay un seguimiento epidemiológico que tiene el ISP de los virus respiratorios y eso está como súper definido. Y de los atípicos, no se sigue mucho el micoplasma, sí se sigue la bordetela porque está dentro de los genos de la notificación obligatoria y
Sí, lo que puedo decir, que Daniel muy bien lo sabe, internamente del grupo de infectología pediátrica hemos visto aumento de casos de micoplasma que personalmente yo no lo he visto acá en el hospital, pero en general en muchos hospitales a lo largo de Chile, y de micoplasma de comportamiento grave. Ahora se dio una alerta epidemiológica, en el fondo se alertó al MinSal para que se diera una alerta epidemiológica y se notificaran los casos, porque antes de eso no estaban notificados. Así que probablemente más adelante vamos a ver los resultados de eso. Con respecto a la bordetela, eh, hay una alerta epidemiológica, pero más bien por el aumento en Centro y Latinoamérica de los casos y de la gravedad de los casos. Se cree que en los países vecinos influyó la disminución de la vacunación materna, por un lado, y en general por la disminución de la cobertura vaccinal de los programas de inmunizaciones de cada país que ocurrió post pandemia. Entonces, del punto de vista de nosotros, no había como un brote, en algunas ocasiones había aumento de casos, pero no ha sido tan severo como nuestros países vecinos. En atípicos se recomienda utilizar claritromicina. Sí, una de las recomendaciones es claritromicina. Acá en el hospital se cuenta con claritromicina y no con acitromicina. En lo personal, una opinión muy mía, creo que es mejor utilizar acitromicina por lo fácil y por lo más corto de la duración del tratamiento, y que tiene igual efectividad. Pero indistintamente se puede usar claritromicina o acitromicina. Lo que ya no está recomendado usar es eritromicina, no porque no sea efectiva, porque todos los trabajos antiguos fueron hechos con eritromicina, sino más bien del punto de vista pediátrico, la mala tolerancia y la cantidad de días que había que utilizar el tratamiento. En pacientes, en pacientes hospitalizados con neumonía severa, ¿en qué momento se recomienda hacer traslape vía oral? No hay una receta de cocina para eso, porque en el fondo va a depender mucho de las condiciones clínicas del paciente. Uno tiene que ver primero que hay una mejoría clínica, otro si había alguna complicación radiológica, tiene que haber al menos una estabilidad o una mejoría del punto de vista radiológico. Tres, tiene que haber una disminución de los parámetros inflamatorios si estos estaban elevados. Entonces, va a depender mucho de qué es lo que marca la evolución a la mejoría para poder uno decidir hasta dónde llega con la terapia endovenosa y continúa oral. No hay una receta de cocina. Pero ¿se ha visto una resistencia a citromicina en micoplasma? No. No, no que yo tenga antecedentes de eso. Hay resistencias a la citromicina, pero por otras bacterias, no por micoplasma. Doctora, ¿y por qué en alergias no es recomendable usar macrólidos? Doctora Rina Salcedo. No es recomendable porque, como mostré en la tabla del ISP, la resistencia de los macrólidos al neumococo es muy alta, es del 30%. Entonces, vamos a la falla terapéutica en muy alto porcentaje. O sea, de hecho, como les puse en la diapositiva, en neumococo no es recomendable macrólidos porque la resistencia en Chile del neumococo para macrólido es muy elevada. Parece que no hay más preguntas. ¿Una más parece?
Em, Palmar, ¿quiere hacerle en vivo mejor? Ay, Estoy esperando la pregunta. No, ya, voy a leer la pregunta. Doctora, en diversos centros está la costumbre de usar ampicilina más macrólidos empíricamente. ¿Es correcto eso? No es correcto porque en el fondo habitualmente los niños en edad preescolar hacia abajo, la probabilidad que tengan una patología, una etiología típica es mucho más baja y toda su em, patología como respiratoria obstructiva o si se le llega a tomar radiografía, todo el patrón intersticial, es más probable que sea viral. Y si está sobreinfectado, se va a ver claramente y lo más probable es que sea un neumococo, en la mayoría de las veces. En aquellos niños en edad escolar hacia adelante, ese combo tampoco está bien hecho porque un niño que uno sospecha una neumonía, que clínicamente tiene una neumonía, que se oculta una neumonía, va a ser una neumonía que uno va a auscultar condensante y por ende uno va a pensar en una etiología bacteriana habitual, no atípica. Entonces, en los casos que uno sospeche atípico, lo ideal es hacer el diagnóstico con biología molecular y confirmarlo con biología molecular, no a ciegas. Obviamente tiene más implicancia en los niños más grandes, en edades más grandes, y que probablemente ahí va a servir mucho el diagnóstico por biología molecular, pero uno tendría que dar el tratamiento dirigido, si es que tiene hecho el diagnóstico, más que por sospecha. Respecto de micoplasma, se está vigilando a través de su registro en la plataforma por parte de la unidad de epidemiología del hospital. Sí, es que se dio la alerta justamente porque habían muchos casos que estaban apareciendo en distintos hospitales y que en el fondo internamente en el chat de infecto pediátrico no, nos comunicamos y en el grupo se dio la alerta al MinSal para que pudiera comenzar la vigilancia. Así que eso es efectivo, se está haciendo la vigilancia, solamente que no hay como una claridad todavía de la realidad que es lo que está sucediendo. Y fue justamente como mencioné antes porque habían cuadros de micoplasma severos, con, con hartos problemas colaterales del micoplasma. Pero gracias por la información igual. Espero que haya quedado todo claro y cualquier cosa siguen consultando por el canal.